el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se celebrará en diciembre de 2024, del 4 al 8 de diciembre, bajo el lema Caminando en Esperanza. La mesa redonda, los componentes de la mesa redonda los conocéis todos perfectamente, pero bueno, vamos a nombrarlo: el reverendo señor don Marcelino Manzano Vilche, delegado episcopal diocesano de Hermandades y Cofradías, también de comunicación, ¿no es cierto? De la eso, de la portavoz del Cabildo y del espiritual del secretario metropolitano. Luego está don Joaquín de la Peña, que el hermano mayor de Reina de Todos los Santos, si no me equivoco, ha sido miembro del Consejo de Cofradías durante bastantes años, historiador, cofrade y un colaborador con el archidiócesis en multitud de ocasiones. Y luego don José Rodas, que es el actual vicepresidente del Consejo de Cofradías, la hermana mayor de la secretaria de Magdalena, si no recuerdo mal, catedrático de Historia del Arte. de aquí al lado. Y de hermano mayor, de aquí al lado. de Andía. Bueno, estoy diciendo un breve resumen de los cargos que han tenido los tres, porque no he nombrado los años de párroco de los partidos y muchas otras cosas. Y va a proceder a moderar esta mesa nuestro hermano Isidro González, al que creo que conocéis bastante bien, ex hermano mayor de la Hermandad y que es colaborador precisamente de la delegación de Hermandades y Cofradías. Así que tiene la palabra. Muchas gracias. Mi querido hermano mayor, junta de gobierno y hermanos todos, pues nada, bienvenidos a esta última sesión de que tenemos sociedad, de este curso, de un curso más. Y creo que antes de entrar en materia es obligado que mis primeras palabras sean un recuerdo para una persona que sin duda estaría hoy aquí con nosotros y sentado en estas primeras filas, como es José Luis López Naranjo. Luis López Naranjo, toda una vida entregada a la Hermandad de Santa Marta, pero más concretamente una vida entregada y de una forma clara y constante a las actividades de formación de la Hermandad. En una primera etapa, hace ya más de 50 años, como gestor o animador directo de este tipo de actividades, y en una segunda etapa, hasta el final de sus días, apoyando y animando a todas las juntas de gobierno, a todos los hermanos mayores, a todos los diputados de formación en este tipo de actividades de formación cristiana y cofrade, que él tanto valoraba, que él tanto apoyaba y que él le daba el matiz que lo había tomado en aquella época de los 70 del siglo corpalense, que las actividades de formación pues, eran elementos fundamentales en lo que él denominaba vida de hermandad. Vida de hermandad es lo que él denominaba lo que ocurre en la hermandad entre un culto y otro, entre un quinario y un triduo y demás. Esa vida de hermandad pues, descansa una gran parte en esta actividad de formación y José López Naranjo, como sabemos, pues fue propulsor, animador y dio ejemplo con su presencia constante en más de 50 años en estas actividades. Creo que es obligado a empezar con un recuerdo para él, siendo la primera de estas sesiones en la que no está con nosotros en esta tierra. Y sin más, pues pasamos al tema que nos convoca, el segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, pero creo que es adecuado dejar constancia que hace 25 años en nuestra ciudad de Sevilla, en nuestra diócesis, ya celebró el primer Congreso de Hermandades y Piedad Popular, en el mes de octubre de 1991. Bajo el pontificado del don Carlos Amigo Vallejo, y hay que hacer constar que aquel congreso sí tuvo una actividad previa durante los años 1997-98, que fue una asamblea diocesana de hermandades y cofradías, en la que todas las hermandades pues, hacían un grupo de trabajo de nivel formativo y demás, que sirvió de preparación al congreso. Nuestra hermandad de Santa Marta, como no hay que decirlo, pero bueno, estamos orgullosos de lo que somos, pues estuvo presente en ambas acontecimientos y eventos, repasando los boletines de hace 25 años, hay debida constancia de cómo la hermandad estuvo presente en aquel evento. En esta ocasión solo tenemos el congreso, que será en el mes de diciembre, y es un honor pues tener esta noche pues estas tres destacadas personalidades del mundo cofrade y del mundo religioso sevillano para hablar sobre esta importante cita que nos convocará a todos los cofrades de Sevilla, de España, del mundo y a todos los que nos movemos alrededor de la piedra. También comentar que quizá Joaquín de la Peña y José Rodas participaron directamente, y doy fe de ello porque estaba cerca de ellos, en la organización y preparación de aquella asamblea de hermandades y de aquel primer congreso, y don Marcelino Manzano, que es un poco más joven, pues también estuvo. Pero ellos los dos estuvieron muy conocidos de aquel,
Y ahora, 25 años después, pues ha llegado esta iniciativa que vamos a intentar pues preparar para nosotros. En la asamblea estuve, digamos, en la sala de maquinaria de la asamblea, porque yo con Antonio Calero me pidió a mí para recabar todas las respuestas por escrito y hacer unos resúmenes. Pues bueno, voy a comenzar primero con una pregunta para cada uno de ustedes, que me gustaría no fuera demasiado extensa la respuesta, para comenzar luego una segunda tanda en la que ya podamos intervenir más abiertamente. Y la primera, lógicamente, es para don Marcelo Manzano, delegado y asesor de hermandades y cofradías y personas muy cercanas en este mundo hacia el arzobispo. Y la pregunta es, cuando escuchó la primera vez, hace un par de años, esto del Congreso de Hermandades, ¿qué se le vino a la cabeza entonces? ¿Qué pensó que podía ser? ¿Y cómo ha ido viviendo estos 2 años de preparativo y demás? Pero de aquella primera vez que lo escuchó, ¿qué sintió? Bueno, fue una sorpresa porque nos citó al arzobispo y para, no sé para lo que era, siempre cuando visitar al arzobispo, pues no sé, poner siempre lo peor, pero nuestro no pasó nada para lo peor. Entonces, fue una sorpresa, pero enseguida vi que era, digamos, algo lógico. ¿Por qué? El pensamiento del arzobispo y de en su línea pastoral, ¿no? Ante la preocupación que hay por proponer una experiencia de Cristo no solamente aquí en Sevilla, sino en el mundo entero, ¿no? Cuando yo había convivido ya con él, y nosotros que estamos aquí hemos convivido mucho con él, y bueno, la impresión que recibe es siempre positiva de la fuerza de la piedad popular. Además siempre está en sintonía, con el Papa Francisco, pues entonces yo enseguida vi que primero que pasa una cosa no olvidada, ahora le digo, ay Dios mío, lo primero de ay Dios mío, pero decir, bueno, es que es verdad, o sea, es que es una oportunidad. Entonces, y lo sigo viendo cada vez más, ¿no? Como una oportunidad. Esta mañana nos decía el arzobispo, precisamente, nosotros en el video hemos estado también hablando de algunos temas del Congreso, algunos sacerdotes, los que representan a nosotros presbíteros como especie de el senado, ¿no? de los curas de la diócesis. Y él decía que, dice, bueno, una cosa que empezó como un lío de tipo medio, pues la verdad es que ha ido creciendo y al final es una oportunidad que era así, interesante, pero creo que es una oportunidad global. Yo, aparte de, bueno, el cansancio que tenemos, ¿no? Porque estamos, bueno, en muchos sitios hablando, ¿no? Pero el cansancio es gozoso, porque yo creo que estoy más ilusionado. Y esta mañana yo vi también a los curas un poco ilusionados por el nivel de entonces yo creo una oportunidad enorme. Yo quiero decir, por ejemplo, que encaje en un guante y la verdad es como esta. Estoy preocupado por la formación, aquí varias veces, así en este foro, en el que venimos los hermanos simplemente y hablamos, nos escuchamos, me acuerdo que estuvimos debatiendo mucho y tal, fue muy interesante, ¿no? Entonces, decir, oye, es una formación de gran libro para recibir un input que se dice ahora, ¿no? Tan bueno, tan bestial, ¿no? Y yo estoy súper ilusionado. Muy bien. Cuando se pone en marcha el embrión de organización de este congreso, pues en el arzobispado y demás, pues lógicamente hace falta un secretario general. En el primer congreso, hace 25 años, el secretario general fue Jesús Pérez Saturnino, de memoria para los que lo conocen y demás, y para este puesto, en cercanía a la unión con el Consejo de Hermandades, pues se recurrió al cofrade Joaquín de la Peña Fernández. Joaquín de la Peña, que actualmente es hermano mayor de la Hermandad Sagrada de Todos los Santos, como sabemos, pero que participó en el primer congreso, que ha estado largos años, décadas en el Consejo de Hermandades y Cofradías, y asumió el cargo de secretario general del congreso, que es, pues, digamos, su primer ejecutivo para poner en marcha todo esto. Joaquín, brevemente, te preguntaría las líneas programáticas principales del Congreso, pero para hacerlo más así, además de eso, de las líneas programáticas, ¿cuáles pueden ser los principales alicientes para atraernos a nosotros, cofrades y cristianos de las hermandades, hacia el Congreso? Mira, las líneas programáticas nos las dijo el señor arzobispo en la apertura de curso a los hermanos mayores. Están en la Christi Fidelis Laicis. Primacía de Cristo, primacía del Señor como centro de la hermandad, comunión con la Iglesia, apertura a una acción social que vaya hacia la dignidad integral de la persona humana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, digamos que es la línea programática. No hay nada nuevo bajo el sol, no nos inventamos nada. El aliciente para las cofradías es
ser conscientes de que tenemos un tesoro entre las manos y que ese tesoro tenemos que cuidarlo. Y que los tiempos que vienen da la sensación de que no van a ser fáciles. Quizás aquí lo notemos menos porque realmente el músculo de nuestras hermandades hoy por hoy es muy potente, pero llevamos visitadas en los últimos 2 meses, creo que son 17 o 19 ciudades y no os podéis imaginar los problemas con los que se enfrentan. El presidente de Callosa de Segura, en la diócesis de Orihuela y Alicante, nos decía: mira, el censo electoral de la población, aquí ya va, los musulmanes son ya un 30%. Y son absolutamente disciplinados. Compran solo en sus tiendas, el de la tienda le hace un recargo para la mezquita. Yo estoy seguro que en 2 elecciones yo tengo un alcalde musulmán. En Barcelona, que estuvimos presentándolo, la concejala de una delegación con un nombre muy pomposo, cultura de proximidad, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, y LGTBI, es la que se encarga de las hermandades. Y es musulmana. Y estuvo en la presentación. ¿El Congreso hacia dónde va? El Congreso va a poner las luces largas, no a mirar qué soluciones tenemos para la masificación de nuestra Semana Santa, porque en otras ciudades salen 1000 nazarenos. El Congreso, al ser un Congreso internacional, lo que pretende y con lo que se pretende ilusionar a los cofrades es ir a la esencia, es ir al meollo. Nuestras hermandades, ¿para qué se fundaron? Para tener cristianos, cofrades, santos. ¿Cómo pueden nuestras hermandades hacer, primero, que el culto al Señor se dé con dignidad y sea el centro de la vida de la hermandad? Que nuestros hermanos sean santos y que además todo eso sirva a la Iglesia en este proceso de evangelización que tenemos cada vez más difícil, porque la tradicional cadena de transmisión de la fe, que era la familia, hoy no está sirviendo de transmisión de la fe. Ahí es donde va el Congreso, y por eso nos traemos a especialistas de primer nivel de la Iglesia en primer lugar, para que nos digan qué es lo que está pasando en el mundo y por dónde quiere la Iglesia, y luego especialistas de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo, para que nos digan, pues la juventud le están pasando tantos procesos. Por poner un ejemplo muy concreto, cuando estuvimos en Roma, que teníamos solo hecho un muñeco del Congreso, y estuvimos pues para que los cardenales, los prefectos de los dicasterios nos dijeran qué líneas teníamos que seguir. Te acordarás, o acordaréis, que el cardenal Ladaria, un jesuita, santo varón, nos dijo una frase que nos dejó comunicando. Nos dejó 3 días absolutamente tocados, porque además no nos lo esperábamos. Y nos dijo: Europa está perdida para la fe, textual. Y únicamente resistimos donde hay piedad popular. Bien. El Congreso, que ya tiene su estructura, su programación y demás, pues posada y públicamente difundida en su página web, en los medios de comunicación, sorprendió que en un puntual esquema de ponencias, que veremos un poco más adelante, ha presentado desde el primer momento un programa cultural muy potente. Me ha llegado ahora a José Roda, que como cofrade de aquilatada experiencia y muchísimos años, vicepresidente del Consejo y catedrático de universidad, este programa cultural tan potente que se ha presentado y se va a desarrollar en los próximos meses de forma paralela, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y qué nos podría destacar también como aliciente para que, en fin, estemos presentes en esas actividades culturales? Bueno, el programa cultural efectivamente se ha concebido para que la atención, digamos, de los cofrades no solamente se polarice durante los días de celebración del Congreso, sino que sea también una especie como de semuelo preparatorio
de mostrar pues toda la riqueza devocional y patrimonial, no estrictamente local, sino dando lógicamente juego también, sobre todo a las grandes devociones de Andalucía, ¿no? Porque lógicamente habrá también, digamos, cuestiones muy puntuales sobre el papel que Sevilla desempeñó durante toda la Edad Moderna en el Nuevo Mundo, que va a estar precisamente tratado en una buena exposición interesante en el Archivo General de India. Precisamente el Archivo General de India, en el Congreso anterior, fue la sede principal desde el punto de vista cultural, ¿no? En este caso, el programa es muchísimo más ambicioso que hace 25 años, porque han querido ser muchas las instituciones que se añadan. De tal manera que yo creo que desde los primeros días de noviembre, que va a empezar, digamos, una cadena de inauguraciones, que se van a prolongar incluso mucho más allá de los días del Congreso, hasta prácticamente finalizar las vacaciones de Navidad. De manera que ahí va a ir, lo voy a decir casi telegráficamente, pero nada más que por los títulos y las instituciones ya nos hacemos cargo de lo que puede haber, ¿no? Va a haber dos grandes exposiciones en Cajasol, una dedicada a la figura de Pedro Roldán y las Hermandades de Sevilla, que fue una parcela que se quedó huérfana en la última exposición monográfica del Museo de Bellas Artes, otra sobre patrimonio artístico y grandes devociones en Andalucía, las dos van a ser en Cajasol. Después habrá la del Archivo General de India sobre las hermandades en Hispanoamérica, sobre todo como espejo de la religiosidad sevillana y las devociones de ida y vuelta. Otra exposición bastante interesante va a ser en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde documentos civiles relacionados con el mundo de nuestras hermandades, desde contratos de tipo artístico hasta reglas y estatutos, pleitos, etc., se van a mostrar con un cierto encaje en piezas, digamos, del patrimonio también de nuestras hermandades para que la exposición no sea árida. Va a haber también algunas exposiciones en el Círculo Mercantil, una sobre patrimonio de las hermandades de Gloria, otra mostrando el patrimonio restaurado, esto es una iniciativa particular de la Hermandad de la Lanzada, el patrimonio restaurado de San Martín. Va a haber también otra en la sede de FIPOS, de la Universidad de Sevilla, en el mundo de las fiestas religiosas de Sevilla en el patrimonio universitario. En fin, o sea, creo que va a ser un programa muy denso, acompañado además de conciertos, de música culta, de música popular teatral, saetas. Yo creo que va a haber mucho aliciente para que nos lancemos a la calle desde el principio del mes de noviembre. Estupendo. Bien, después de este primer tratamiento voy a seguir, pero ya aparte, por ejemplo, de don Marcelino, pero podéis intervenir los demás miembros de la mesa. Don Marcelino, hablamos que en la diócesis de Sevilla hay unas 700 hermandades aproximadamente, 600 y pico o 700, y yo dije, o de gran parte de ellas, y de gran parte de ellas. Si lo multiplicamos por las provincias andaluzas, que no digo números, pero 8 provincias donde hay fuerte presencia, en el resto de España, que están experimentando ahora Joaquín de la Peña en la presentación del Congreso. Está claro que la vida popular lo ha sido siempre, pero ahora mismo se reconoce como un movimiento asociativo muy importante, muy importante, muy importante. ¿Qué se encuentran más? Luces o sombras. Y desde su cargo, la diócesis de Sevilla, y con la mirada puesta en el Congreso y lo que tal, y cómo llevar eso, las luces y las sombras, cómo enfocan. Indudablemente muchas más luces que sombras, pero indudablemente también hay sombras. No podemos caer, así que siempre dicen, no podemos caer en autocomplacencia, porque hay cosas que mejorar. Pero nota uno, cuando yo voy a los encuentros de delegados nacionales encuentros nacionales de delegados de hermandades, que en muchos sitios también llaman cuestión de peregrinaciones, santuarios, pinaculares, son todo un revoluto, lo que vemos es que, efectivamente, donde hay piedad popular, hay una mayor participación en la vida de la Iglesia y una mayor experiencia del Señor, con las muchas imperfecciones. Luego hay una relación enorme de modo de participación de la Iglesia, modo de experiencia del Señor. Pero la verdad es que eso es un hecho. Y lo reconocen los obispos cuando llegan aquí a la diócesis y lo compartimos, sobre todo los delegados del sur de Andalucía. Y que, claro, lo que se trata es siempre de pastorear, ¿no? Y pero apostamos clarísimamente por las hermandades, por la vida popular, porque de hecho a la vista está. La frase que comentaba Joaquín antes
del cardenal Lavaglia, el prefecto de una geografía, o sea, el que tiene la geografía del mundo, del mundo entero, y hablando, nos decía eso, y también confieso que me impresionó mucho. Lo que me digo, porque además hemos hablado de pruebas de Alemania, de Bélgica, de toda Europa central, ¿no? Y decía, Europa, lo decíamos la sonrisa que tiene, ¿no? Jesucristo es una sonrisa inteligentísimo. Puede jubilarse. Estaba a punto de jubilarse, por lo tanto llevaba con total libertad, sin filtro, y decía eso, de Europa está perdida para la fe, y se la notaba en la entidad popular. Es el tesoro. Joaquín, estás haciendo un periplo que comentaba antes desde los últimos meses por toda España, pero en localidades, para presentar el Congreso, en localidades tan distantes y tan, para nosotros, tan sorpresivas, donde haya el mundo de hermandades como Barcelona, como Bilbao, como Valladolid, y algunas otras, incluso algunas de delante y demás. Antes nos ha apuntado algo. ¿Qué estás viendo por ahí? ¿Qué percibe tanto de lo que hay de piedras populares de hermandades y frente al Congreso? Lo primero que llama la atención cuando hablas con hermanos, y además yo creo que gracias a Dios estas reuniones de cofrades de distintas comunidades, de distintas provincias, se han proliferado muchísimo por advocaciones, encuentros nacionales, y yo creo que eso es bueno. Y lo que hay que constar que hace 25 años ya se hizo esa difusión. Claro. O sea, es que todo ha cambiado mucho, todo está cambiando a una velocidad tremenda. Yo digo que una metáfora, pero que en el primer congreso teníamos un departamento de lingüistas. Era un grupo de voluntarios de lingüistas que se dedicaban única y exclusivamente a cerrar los sobres y a poner sellos en las cartas. Llevamos 2 años trabajando en el Congreso y yo creo que hemos mandado 2 cartas. Los demás, cuando hace falta mandar, no me mande papel, un correo electrónico. Y eso es un poco también lo que hemos vivido en las hermandades, o lo que estamos viviendo en las hermandades. Cuando vamos por ahí, ¿qué es lo primero? Primero, la tremenda riqueza de la diversidad de formas de manifestar la fe. Eso es una gracia del espíritu, como la historia, como la antropología, como la sociedad, como los cofrades, como las iglesias locales han ido adaptando su forma de expresarse a su propio entorno. Eso es una riqueza tremenda. Pero después, y como dice don Marcelino, no es para mirarnos el ombligo, pero también es para constatar cómo nosotros hemos evolucionado muchísimo. Algunos somos más viejos de lo que parecemos, porque nos conservamos muy bien, pero recordamos el sínodo de 1973, donde a las cofradías, los otros movimientos de la Iglesia, nos dieron por todos lados. Y ahí hubo un obispo, que fue el cardenal Bueno Monreal, un sacerdote entonces, que fue don Rafael Villido, y 10 cofrades, 10, no más, algunos de estas hermandades, que se fajaron y en vez de enrocarse y decir, bueno, pues las cofradías somos así, y así somos. Y aquí la frase más repetida era, después de la estación de penitencia, hasta el año que viene si Dios quiere. Y esos 10 cofrades dijeron, aquí hay que cambiar. Y se empezaron a abrir las casas de hermandad, y se empezaron a estructurar las obras sociales, y se abrió las puertas de las hermandades a la juventud, y nos adaptamos nuestros cultos a la reforma litúrgica sin ningún problema. ¿Eso qué ha suscitado? Pues que como han escuchado estos obiditos, escucharon algún miembro de la curia decir que lo que había que hacer con las hermandades era ayudarlas a bien morir. ¿Por qué? Pues porque éramos la fe del carbonero. Hemos pasado en el año 99 a tener nuestro primer congreso, que lamentablemente, bajo mi punto de vista, no se exprimió todas las conclusiones que se podían haber exprimido,
Pasamos en el año 2002, 3 años después, ¿eh? El arzobispo dice, sí, hombre, eso fue consecuencia del Congreso de Sevilla. Bueno, algo tendríamos que ver o fue casualidad. Pero en el 2002 sale un documento importantísimo, que es el Directorio sobre Piedad Popular de la Congregación para el Culto Divino, donde ya no es solo la fe del Carbonero. Se nos dice, esto es una forma muy válida de vivir la fe. Pero es que en el 2007 sale otro documento de los obispos latinoamericanos, que es el documento de Aparecida, El Papa Francisco tuvo mucha mano. donde el Papa Francisco tuvo muchísima mano. Yo os animo no solo a leer el documento de Aparecida, sino a leer artículos y documentos relacionados sobre el documento de Aparecida, donde ni más ni menos, que ya no solo es que sea la fe del Carbonero, ya no es que sea una forma de vivir que hay que tener cuidado con ella porque se nos desmanda y tiene muchos errores. No, sino que ya se nos reconoce una espiritualidad cofrade que en algunos momentos se llega a llamar mística cofrade. O sea, hemos pasado de un sitio a otro. Esa evolución que hemos tenido en Sevilla, en la diócesis, no se ha dado, desgraciadamente, en la mayoría de las ciudades y de las comunidades. Es decir, en muchos sitios todavía están a 50 años de cómo estamos nosotros ahora. Y esa es una responsabilidad también de Sevilla. Veréis, cuando hemos estado por ahí, de verdad, lo que estamos recibiendo es que la gente está muy agradecida. Está muy agradecida de que Sevilla haya abordado un proyecto muy completo, muy costoso en recursos humanos y en recursos económicos para ayudar a todas las hermandades y a todos los cofrades. Y bueno, volviendo a la mirada de la parte nacional, de la península y demás, vamos ahora a centrarnos en nuestra ciudad y, bueno, José Rodas es vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso. Desde primera hora, el Consejo de Hermandades está implicado en la organización del Congreso, participando y demás, y supongo que hasta su desarrollo. Dos cosas, cómo está haciendo, cómo ha sido o es la participación del Consejo en la organización y lo que se prevé hasta que se desarrolle el Congreso, y sí, o qué podemos hacer para que las hermandades de Sevilla, pues aún más, a lo mejor somos un poco tardíos, un poco tardados, ¿no? Pues nos impliquemos en la asistencia, en la participación y la vivencia del Consejo. Pero claro, Sevilla puede ser que por ser todo eso, se va a quizá una ciudad más difícil. Bueno, efectivamente, digamos, en lo que es el germen de la celebración del segundo congreso, está desde primerísima hora el Consejo, ¿no? Realmente una de las primeras reuniones que tuvimos a nivel de Junta Superior de este segundo mandato, se sacó la idea de que hacía 25 años de que era, ¿no? Y fue la sugerencia que se le hizo al señor arzobispo, que lo asumió como algo completamente propio, pero hay una diferencia, ¿no? A nivel organizativo muy importante con respecto al año 99. El año 99 el cardenal amigo Gallego delegó la organización completa del Congreso en el Consejo. En este caso, él ha querido, digamos, formar un comité ejecutivo y una serie de comisiones donde, por entendernos, hay una especie siempre de bicefalia, ¿no? Donde hay un representante del Consejo y un representante de la curia diocesana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos caminando de la mano desde el principio, ¿no? Aunque en la labor de difusión, ¿no? Pues lógicamente el peso fundamental está recayendo sobre don Marcelino, sobre Joaquín y los colaboradores más inmediatos, ¿no? Pero, digamos, hay la voz del presbítero y está la voz de la en este sentido. Ya pasó también en el año 99. Estábamos muy nerviosos cuando en pocos meses de su celebración la respuesta, digamos, de los cofrades de Sevilla Capital era infinitamente inferior a la de la propia diócesis, ¿no? Ahora mismo se está viendo cómo hay un efecto inmediato prácticamente en los repuntes, digamos, de las matriculaciones a medida que se van realizando estos actos. Eso se ve de inmediato, un día para otro, ¿no?
Es verdad que se dice incluso en los medios de comunicación que la protección de clausura está fagocitando de alguna manera al Congreso. Yo creo que es todo lo contrario, en el sentido de que el Congreso utiliza de alguna manera también la protección de clausura para despertar, digamos, lo que es nuestro espíritu, digamos, más cofradiero, ¿no? Yo creo que a nivel, digamos, de más pedestre de inscripciones, no va mal, pero yo creo que el paso cualitativo se tiene que dar en las próximas semanas y en los próximos meses, ¿no? Y en este sentido yo creo que el programa académico, ¿no? El programa cultural de toda la profesión tiene un atractivo tan grande que lo que estamos batallando es para la difusión entre todos nosotros, ¿no? De tal manera que el Congreso se viene presentando a nivel de Sevilla en todos los días a través de las convivencias, a través de las redes sociales que están actuando, dando noticias y en eso estamos implicados diariamente. Y bueno, la respuesta, digamos, es menos mala, podríamos decir, que en el año 99, pero debe ser cualitativamente mucho mejor todavía. A mí me consta que don Marcelino ha aprendido aquí en Sevilla en los últimos años a destacadas personalidades de la Iglesia y de otras latitudes en Semana Santa, en fiestas religiosas nuestras, sobre todo en Semana Santa, y le ha tocado acompañarle y meterlo en la calle, en la bulla, en la campana y demás, ¿no? Cardenales, arzobispos de España, del norte de España, de países europeos y de Roma. Sabemos que a las sesiones del Congreso en sí, pues vendrán grandes personalidades de la Iglesia de nuestro día, de varios prefectos del Dicasterio Vaticano, arzobispos y demás, del máximo nivel de la Iglesia. ¿Qué se espera por la presencia de estas figuras de la Iglesia aquí en Sevilla? Y si creen que conectarán con nuestra, que ellos conectarán con nosotros o nosotros con ellos a la hora de desmenuzar o analizar o reflexionar la piedad popular o las devociones. A mí la impresión que me dio cuando estuvimos la primera vez que fuimos a los dicasterios fue que ya están conectados. Hay un conocimiento no se puede imaginar. A mí el primero que fue a Monserrat de Carpeña, que ahora el Pablo Honor le ha dado pontificio, el Instituto de Estado, que lo hacía perfectamente, la iba a poner en Sevilla, yo me quedé alucinado, capaz de la de España completa. Ojo, el Papa también, ¿sí? El Papa, ¿sabes? Todo perfectamente. Entonces, esa conexión ya existe porque hay un conocimiento de lo que significan las hermandades en Sevilla y, digamos, vamos a decirlo, de España. Pero bueno, ¿por qué no decirlo? Sevilla. De hecho, inmediatamente se planteaba la idea, quedaban entusiasmados con la idea, nos daban sugerencias y tal. Y a la propuesta del arzobispo de invitarlo decían sí, pero inmediatamente no decían, bueno, ya veremos, que implementan, no, sí. Entonces están ya conectados. Luego encontré aquí la presencia, por ejemplo, del nuncio, ¿no? Que estuvo aquí hace 2 años, ¿no? 2 años, incluso otros prelados han estado. Sí, luego vienen de forma incluso más privada, no sé si el Cardenal Cipriani estuvo, en fin, han estado siempre varios. Pero acompañado, digamos, el nombre del arzobispo, pues el nuncio, y en este caso estuvieron los consejeros de la licenciatura, que además se impresionaron, que por cierto, ahora uno de ellos, el otro día estaba un pavo de esto del Papa, Monseñor Ignacio Fusi, que es mediterráneo y eso lo valoro mucho, ¿no? Este sábado va a venir también otro secretario de Estado, pero perdió el avión. Le iba yo a enseñar a catedral por el avión. Y hay ese conocimiento y esa valoración que ha ido efectivamente creciendo. Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, donde habla de la fuerza base de la piedad popular, eso es algo que ya, digamos, impresionó en toda la Iglesia. O sea, algo que nos pidió el Papa. En la audiencia privada estuvimos con él, que las conclusiones sean, que a lo mejor no se lucha hace congreso, sino al post-congreso, porque habrá que ir siguiendo revisando cosas y encontrando. Sevilla tiene que ser ya ahora, los cofrades de Sevilla, ese congreso de todo, las curas, la iglesia, toda la iglesia, tenemos que ser ese referente, vamos a una palabra moderna, ese observatorio permanente de la vida popular, o sea, ese referente. El arzobispo dice, lo dice un poco así, sabéis que es muy entusiasta y tal, somos la capital mundial de la vida popular, de verdad, pero eso significa una responsabilidad. Nosotros tenemos primero que ser consecuentes, buscar cómo nuestra fe madura y crece y se vive de reflexión y de acogida para todos. Por eso es importante que los cofrades de Sevilla estén presentes. A ver, la ciudad entera va a ser un acto de piedad, toda la diócesis. Vamos a tener un modo congreso. La fecha en diciembre, en principio no era elegida. Pero que el que sea así. Oye, al final, si resulta que la propia piedad popular, los de Samano, y por ejemplo, de Samano,
te van a integrar en todo eso. Entonces, todos tenemos que dar, sí, testimonio y ejemplo y de crecimiento, para que, además de que se fijen en nosotros, que respondamos a esa confianza. Yo creo que es una misión, lo digo sinceramente, una misión que ha dado el Señor a la Hermandad de Sevilla, que a lo largo de los siglos ha dado misiones diferentes. A lo largo de los siglos, con la historia de las hermandades, y han ido previendo, incluso vivieron en el siglo XVI, han sobrevivido a la oscura y todo. Así me reía, porque hay dos hermanas, hay una iglesia que hicieron expresamente para que no se hagan cofradías, expresamente, con doble puerta de 20 y medio, un patio en medio y tal. En 2025 hay que hacer una cofradía. Increíble. Muy bien. Secretario General, ya estamos metidos en pleno congreso, se han publicado las ponencias y demás. Hay un elenco, como digo, muy completo, predominan los eclesiásticos de alto rango, de Roma, de otras latitudes y demás. ¿Qué ponencias no debemos perdernos? ¿Qué ponencias tenemos que estar atentos los que estamos aquí en esta sala? Primero, te corrijo, no predominan los eclesiásticos. Hemos tenido muchísimo cuidado en que haya un equilibrio entre clero y laico. Hombre, pues, y laicas. Yo digo la verdad, es que es muy difícil de las 3 mesas redondas, de las 5 ponencias, de las 6 ponencias. Hombre, mira, aquí tira el cariño y tira la devoción. Escuchar a las hermanas de la Cruz, que por primera vez van a hablar en toda su historia, desde que la fundó Santa Ángela, sobre la caridad. Yo estaría con las orejas así, yo no sé vosotros. Yo estaría con las orejas así. Vienen gente de un nivel que yo creo que nos puede ayudar muchísimo a las hermandades y cofradías. Quitando ya a los prefectos de los dicasterios, tenemos al deán de la Catedral de Jaén, que es uno de los principales historiadores de la Iglesia a nivel mundial. De hecho, nos lo encontramos más veces en Roma que en Jaén. También es verdad que vamos más veces a Roma que a Jaén. Nos traemos de Buenos Aires a Carlos María Galle, estábamos hablando del documento de Aparecida. Es un hombre que probablemente sea uno de los que más ha influido en que el Papa Francisco sea el pontífice que más ha escrito sobre piedad popular en los últimos tiempos. Viene la secretaria general de Cáritas España, el presidente de la Hermandad Matriz Almonte, el hermano mayor de la Hermandad de los Escolapios de Granada, que es también catedrático. Yo no me perdería ninguna, la verdad. No puedo decir qué dedito me corto. A José Ronda, como en su faceta más universitaria, también hay seguido con las ponencias una serie de mesas redondas también muy interesantes. ¿Qué nos destacaría de ellas o qué aspectos se tocan en esas mesas redondas? Son 3 mesas redondas las que se han articulado, ¿no? La primera de ellas sobre arte y estética, la segunda sobre ciencias sociales y derecho, y la tercera sobre una dimensión ya más pastoral y caritativa de las hermandades. Se ha procurado, primero, el equilibrio, efectivamente, que antes comentaba Joaquín, sobre todo ahí en las mesas redondas, entre laicos y presbíteros, también darle una participación potente a todas las provincias de Andalucía, trayendo catedráticos de todas las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Y aunque desgraciadamente una mesa redonda es muchas veces para lanzar casi píldoras informativas, ¿no? Porque son temas extraordinariamente amplios. Pero encargar de, que te digo yo, pues, por ejemplo, ¿no? a Juan Jesús López Guadalupe, que es catedrático de Historia de la Universidad de Granada, que nos hable sobre una teoría de la imagen sagrada y su función profesional, nos va a poder hablar 10 o 15 minutos. Lo importante también es después hacernos con las actas del Congreso donde ellos iban a poder desarrollar y crear un cuerpo doctrinal que yo creo que va a ser uno de los grandes frutos del
del Congreso. Hace 25 años el Congreso finalizaba cada noche, después de las sesiones, con el trío preparatorio de la coronación de la Virgen de la Estrella y el domingo pues con la solemne pontifical de coronación de la Virgen de la Estrella. Este Congreso, me refiero ahora a don Marcelino, también concluirá con unos actos litúrgicos por cada noche y el día 8 con una solemne celebración que nos puede comentar. La dimensión del culto es tan importante como la dimensión doctrinal y teológica. Es importante la convivencia, pero lo espiritual, porque al final lo que nos da alma es lo que da sentido a lo que hacemos y la verdad de lo más fundamental de lo que hacemos. Entonces, no va a haber un tipo de coronación canónica, pero sí va a haber al final del día en la catedral, pues va a haber la Eucaristía presidida por el cardenal que haga la ponencia de ese día, por algún obispo, porque vamos a tener presencia también, y dan mucho interés. De hecho, don José Ángel, que está hablando con ellos, pues muchos obispos van a estar presentes de toda España en esos días, ¿no? Eso va a ser los días de ese día mostrito, que sería, pues eso, pues, 5, 6, 7, y luego el 8 hasta el 4, exactamente, sí. 4, 5, 6, el 7 que hacemos precisamente. Un cuarteto. Es un cuarteto, no es el cuarteto. 4, 5, 6, 4, 5, 6 por la tarde. El 7 lo vamos a hacer por la mañana. Por la tarde tienen que hacer las imágenes para la cuestión de clausura. Entonces, y luego el día 8 de diciembre es la solemnidad por la Concepción. Creo que es la misa la más importante que hay en Sevilla. Toda Sevilla inmaculista. Yo tengo que tener más que nunca Sevilla inmaculista. Por lo cual el arzobispo presidirá esa misa de clausura, donde van a estar muy presentes todos, ¿no? Y por la tarde la misa de clausura. Pero paralelamente a eso, el culto se extiende a todas las hermandades en sus cultos ordinarios, que lo que queramos que se sientan parte de esta celebración de fe que es el Congreso. Por eso me he invitado a hermandades que no tienen sus cultos ordinarios en esos días, pues por poner también esa forma de piedad, ¿no? No se trata de que de abrir, de por un besado para que los visitantes vayan, no es eso, porque no somos expositores, no hay nadie. Yo creo que tampoco va a impedir, claro, que esos cofrades estén presentes en el Congreso. Realmente la hermandad abre esos días su capilla, ponen su imagen en besamanos, los fieles saben que estamos cerrando algo especial y toda la diócesis es ese acto de amor a Cristo y a María, ¿no? Me vas a permitir que hagamos una incidencia. Vamos a tener 3 sedes con el Señor. El Señor va a estar en el centro y las sacramentales se los va a convocar para que realicemos turnos de vela delante del Señor. Va a haber la adoración perpetua en Plaza Nueva, la capilla del Consejo, y probablemente en la capilla de la antigua de la catedral también esté el Señor para que los congresistas en cualquier momento puedan acudir. Y luego, y no quiero que se nos pase, hemos empezado durante el mes de mayo y terminaremos ahora en el mes de junio una iniciativa ciertamente algo novedosa, que son las vigilias de oración en los conventos de clausura. Cuando empezamos a diseñar todo esto, le propusimos al señor arzobispo integrar a las monjas de clausura en el Congreso, y nos dijo el arzobispo, bueno, muy bien, pues encargarle que hagan lo mejor que saben hacer. Y le dijimos, hombre, más Magdalena no. No, hombre, no, que recen. Y entonces se están teniendo vigilias de oración en todos los conventos de clausura de la diócesis. Yo estuve en el primero, es el único que he podido estar, en Lebrija. Os puedo decir que aquello fue una verdadera delicia. Fue los misterios del Rosario con las monjas cantando. Hemos ido toda la diócesis y la semana antes del Congreso abriremos los conventos de clausura de Sevilla. Bien, de todas formas no quería dejar de preguntarte, Joaquín, como secretario general, una vez que el Congreso termine y se recoja todo y nos marchemos, ¿qué quedará de mensaje, qué quedará y qué quedará además plasmado? ¿Se prevé un libro de actas, se prevé unas conclusiones o cómo se ha planteado esta cuestión? Sí, mira, vamos a ver. Efectivamente, hay una comisión teológica con el decano de nuestra facultad de teología, Manolo Palma, que se está encargando de coordinar toda la cuestión de publicaciones, etcétera, etcétera. Habrá un libro
un libro de actas de donde tendremos que tirar a lo largo de los años posteriores. En Barcelona, un cofrade me preguntaba el otro día, dice, ¿no va a haber dentro del Congreso reuniones sectoriales para que los cofrades puedan hablar? No, porque los problemas de Barcelona, de Madrid, de Crevillente o de Valladolid no son los mismos que los de Sevilla. Lo que tendremos que hacer es las distintas líneas, que ya os digo que van a ser múltiples, las distintas líneas de análisis, de estudio, de reflexión que nos aporte el Congreso, tendremos que coger y decir, Hermandad de Santa Marta, escúchame, este año la línea que vamos a coger es la de la antropología. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué hay una quiebra entre lo que tenemos en las hermandades y la participación sacramental de nuestros hermanos? Pensad que el índice de matrimonios en España en el año 2023 estaba en el 27%, y bajando. Muchos de los que no se casan son hermanos nuestros. Eso está claro. De ahí tendremos que tirar. Los consejos igual. Los consejos locales tendrán que decir, oye, lo que nos dijo Carlos María Galli, el argentino o lo que nos dijo, vamos a ir tirando de hilo y vamos a ir aprovechando ese conjunto que yo creo que es lo más valioso del Congreso, junto con el gozo del encuentro, el gozo de abrazarnos los cofrades, el gozo de pararnos, de dejar nuestros problemas de horario, de itinerario, de dejarlos al margen y pensar qué queremos que nuestras hermandades sean en el futuro. Cómo nuestras hermandades pueden seguir siendo un muro contra la secularización, etcétera, etcétera, etcétera. Estupendo. Bueno, vamos finalizando porque el reloj avanza, pero es obligado hablar de la procesión de clausura del Congreso. Lo que dijo ahora José Roca. Y la verdad que lo que se ha programado y está anunciado, pues impone por la importancia de lo que se ha previsto, de que va a estar en nuestras calles, de las imágenes que van a procesionar. Para concluir un poco, pues cuéntanos algo de cómo está siendo que haya hasta el día de hoy de esta organización de la procesión, qué se pretende de ella y bueno, cómo cree que puede resultar. Porque la verdad que a priori parece que da miedo de esas imágenes todas juntas en la calle. Yo creo que Sevilla sí ha dado ya muestras sobradas de su capacidad organizativa en este tipo de acontecimientos, ¿no? Contando lógicamente pues, con las instituciones que nos tienen que ayudar para llevarlo a buen puerto, ¿no? Bueno, por descender, digamos, algún detalle que os pueda llamar la atención, lo que serían las imágenes patronales que van a representar, digamos, a todos los territorios diocesanos, se van a trasladar de manera privada para que estén presentes en la catedral desde el permiso del propio Congreso, ¿no? Mientras que las cuatro imágenes titulares de cofradías de penitencia lo harán entre la tarde del día 7 y la madrugada, el amanecer del día 8, pues porque lógicamente el día 8 es un día también de congreso, que no solamente se va a celebrar, como tú has dicho, la misa excepcional de clausura, sino que obviamente hay una ponencia de clausura, una lectura de las conclusiones y por consiguiente las imágenes que se trasladan ese día tienen que estar muy temprano en la propia catedral, ¿no? Aproximadamente se calcula que, digamos, de cruz alzada hasta el último componente del cortejo, viendo a pie de calle, pues la procesión va a tener una duración aproximada de unas 2 horas y media. Como saben todos ustedes también, pues va a poder ser contemplada por cientos de miles de personas porque el itinerario que se ha escogido lo va a permitir, ¿no? De manera que también, sobre todo el Paseo Colón, que va a ser la gran arteria, que va a recorrer el cortejo, va a contar con un número bastante elevado de sillas, no solamente para los congresistas que se ven inscritos, que ya de por sí tienen una silla reservada, previamente pactada, sino para todos aquellos que quieran verlo con mayor comodidad, pero
desde el inicio, desde la salida del cortejo por la puerta de Palos, ¿no?, hasta que se deshaga, digamos, el recorrido común en lo que era la antigua Plaza de Triana, en la convergencia de Reyes Católicos con el puente, pues ahí se va a poder ver todo el cortejo en su generalidad, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, las cofradías de Triana girarán hacia la izquierda y el resto hacia la derecha. Lógicamente, las hermandades, vamos, de las patronas, vamos, hermandades no, porque algunas son hermandades, no son las patronas que vienen, pues después no se recogen en la catedral, sino que lo hará cada una de ellas en un templo particular, ¿no? Creo recordar, si no me falla la memoria, que la Virgen de Valme lo hará en la iglesia colegial de Salvador, la Virgen de Setefilla lo hará en la parroquia de San Andrés, por lo cual vaya a hacer también. Sí, y después la Virgen de Consolación de Utrera en la iglesia de Consolación de Utrera. Sobre todo porque ello va a favorecer el que, ya que el cortejo va a estar, imagino que es como una carrera oficial, un tanto encorsetado, con ese recorrido común, dar la posibilidad también a tantas personas que van a venir de esas localidades de poder procesionar con sus patronas a su modo y manera, ¿no? Ya en ese tramo de vuelta. Todo eso pues, va a conllevar, lógicamente, pues, una necesidad de contar con el ayuntamiento para los cuerpos y fuerzas de seguridad y de todo prácticamente lo que es el mecanismo que también se monta en la carrera oficial de azafatas, de seguridad, todo lo que requiera. Bueno, creo que hemos dado un repaso a casi todos los aspectos del Congreso. Creo que tenemos una panorámica todos, ¿no?, de lo que se va a abordar. No sé si ya hemos finalizado, si entre los asistentes hay alguna pregunta, algún miembro de la mesa, algo que se quiera conocer, algún aspecto que no hayan detallado. Creo que es, bueno, el secretario tiene la palabra. Yo sí quiero, cuando acabamos estas presentaciones, siempre surge la pregunta. La hago yo antes que me la hagáis vosotros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Lo primero, inscribirnos. Es decir, los cofrades de Sevilla tenemos que acoger. Lo segundo, poneros a disposición del Consejo. Se os va a pedir los turnos de vela al Santísimo. Se os va a pedir porque se va a repetir el ágape fraterno que ya se hizo en el primer congreso. Que cuando vamos por ahí, los que vivieron en el primer congreso dicen, yo me acuerdo nadie se acuerda de las conferencias, pero del pescado frito en las casas de hermandad, eso la verdad que fue un éxito. Y no hemos hablado de la obra social del congreso. La obra social va a ir dirigida a los sin techo. Cuando empezamos a trabajar sobre esto, le preguntamos al ayuntamiento, oye, ¿tenéis un mapa de cuánta gente duerme en la calle en Sevilla? No sé si tenéis idea. ¿No tenéis ni idea? El número de... Pues yo os lo digo, 763. En Barcelona duermen 4.800 en la calle. 763. Bueno, pues la obra social va a ir dirigida ahí. Sabéis que tenemos 5 proyectos de calle que van llevándole café y tenemos el centro amigo. Bueno, pues nos hace falta un centro intermedio donde las personas que están sin hogar, que duermen en la calle, empiecen a integrarse, se les empiece a dar una atención psicológica, médica, porque todos estos problemas van muy entremezclados. Ahí es donde vamos a poner el foco. Y ahí también se va a pedir que las hermandades nos impliquemos. Esto no es algo que se le ocurre al arzobispado, que se le ocurre a la Junta Superior del Consejo. Si las hermandades no nos implicamos, si los cofrades no nos ilusionamos en que el Congreso es bueno, y es bueno para nuestras hermandades, y es bueno para nuestros hermanos, y es bueno sobre todo para el futuro. Si no nos convencemos de eso, entonces no hemos hecho nada. Pero si nos convencemos y nos ilusionamos, yo creo que Sevilla volverá a ser, seguirá siendo el faro donde todas las diócesis se miren
para el desarrollo de la piedad popular en cada una de ellas, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, y con esto cerramos el círculo, que la Iglesia ha puesto su mira en la piedad popular, en las hermandades, al menos la Iglesia en Europa, porque nos considera como un verdadero dique contra la secularización imparable. ¿Alguna pregunta? Yo me quería hacer una observación a don Marcelino, como representante de la curia, aunque es una realidad que el Papa Francisco es un gran defensor de la piedad popular, que el arzobispo lo es. De hecho, la última carta pastoral de los obispos del sur de España estaba dedicada a esto. Hay una corriente importante dentro de la curia que es bastante contraria a la piedad popular. Yo diría más que incluso que la desprecia. Todos conocemos, pues, no vamos a decir nombres, evidentemente, pero aquí dentro de Sevilla hay una serie, no digo que mayoritaria, pero sí que creo que esas personas hacen mucho daño a la relación entre el pueblo y la Iglesia. No puedo estar de acuerdo. La pregunta era si consideraba que iba disminuyendo ese porcentaje de sacerdotes, porque a ver lo hay, ¿eh? Que vaya. Y Pero son mira, más yo te puedo decir que yo trabajo mucho con los sacerdotes, no sé qué experiencia, a mí me ha tenido siempre experiencias negativas, claro, lógicamente que sí, ¿no? Igual que hay sacerdotes que tienen experiencias negativas con las hermandades, ¿no? Pero que yo no estoy de acuerdo contigo, como mayor. Yo creo que, primero, que hay un montón de sacerdotes que estamos a servicio de las hermandades en las parroquias. O sea, los directores espirituales en general están, puedes preguntar a muchas hermandades, aquí vienen a verme, vienen las juntas de bienes de Manuel Arzobispo con sus directores espirituales. Hay proyectos, los proyectos evangelizadores que ahora mismo que están en buen número. Por ejemplo, hoy se ha anunciado, bueno, ya se ha concretado ya hoy el contenido de la misa evangelizadora de Pinomontano, ¿no? Eso lo ha hecho la hermandad con los párrocos. Que eso mejor, eso era impensable apenas hace 20 años. Los párrocos están absolutamente enfocados, sino que están en plena comunión con las hermandades. Insisto, claro que puede que haya casos, no sé si habrás tenido alguna mala experiencia, pero mira, nosotros allí estamos dos sacerdotes entregados a estos delegados juntos jurídicos, Miguel y yo, el propio arzobispo, los vicarios, los mismos delegados diocesanos, el vicario de pastoral social, que está trabajando mucho en eso, ¿no? De pastoral social. Te puedo decir que está la propia Cabildo Catedral, puedo decir, en el propio Cabildo Catedral, que de hecho lo que se plantea pues es cómo mejorar la Semana Santa, ¿no? Y yo de verdad no sé, que verdad que no sé si a lo mejor nunca habrás tenido más experiencia y a lo mejor como siempre, que a lo mejor los malos son pocos, pero hacen mucho ruido. Sí, no sé, yo creo que de verdad que no, yo insisto que lo mío, yo llevo en el seminario, bueno, yo ya 22 años de cura, 23 años de cura, y es cierto que cuando yo entré en el seminario, pues había un poquito de desconfianza todavía con las hermandades, los que éramos cofrades un poquito más frikis, ¿no? Pero eso de para nada, los sacerdotes que salen, estás viendo, primero que tienen muchas hermandades, y segundo, que trabajan en plena comunión con ellas. Esto de preguntar a las hermandades. No sé. Cuando el Papa nos hizo el regalo de estar una hora de cháchara con nosotros, que fue un verdadero regalo, fue don Marcelino el que le dijo al Papa Francisco, dice, Santidad, es que en Sevilla tenemos 36 seminaristas, ¿no? 36 seminaristas. La mitad aproximadamente provienen de Yo digo que la nota por las noches, que estábamos después de cenar en el seminario, empezaban antes de la completa, pues empezábamos antes para ver la tele, ahora no se ven los móviles, ¿no? Y están 2 días viendo cosas en YouTube y yo les digo, hay otra cosa de fútbol, de una cosa de pero cofradía, quiere decir que sí, que yo estoy de acuerdo que ha habido una mala época. Sí, pero eso ya no. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía dos preguntas. Primero, agradeceros, que siempre es un orgullo que eso es cara conocida aquí en la hermandad. Y siempre. Yo tenía 2 preguntas. Una es, en todo el programa formativo que yo lo he leído por encima, la verdad, ¿no? Porque se ha ido ampliando, y no. ¿Qué papel puede tener la juventud dentro del Congreso? ¿No?
si es que tiene algún papel, ¿no? Si Sevilla es un faro, ¿no? Somos el Silicon Valley de las hermandades, desde el punto de vista local, ¿qué efecto positivo creéis que puede tener el Congreso para las hermandades, para esa madeja de las hermandades que somos, la que decíamos antes, no vamos a parar con los horarios? ¿Creéis que puede favorecer a la inercia, a que se cambien algunas características que están empezando a entrar en las hermandades? ¿Creéis que el Congreso puede servir? Porque en el Congreso de hace 25 años sirvió, ¿no? Por lo que he leído sirvió. Os quería preguntar por esas dos cosas, los jóvenes y el cambio de inercia, por ejemplo, de manera local, no en Barcelona. Vamos a ver, en concreto, los jóvenes, tenemos un proyecto de voluntariado en el que tenemos inscritos 179 personas, la mayoría jóvenes, aunque el mayor tiene 85 años. Tenemos voluntarios de 85 años, pero la mayoría son jóvenes. Van a tener un trabajo importante dentro del Congreso. Pero más allá de lo concreto, de las acciones, de las actuaciones de la juventud, esto es como todo. En el Congreso no se va a hablar expresamente de la juventud, pero la juventud va a estar presente en todas las ponencias del Congreso. En concreto, ¿dónde creemos que más van a incidir? En una ponencia sobre antropología de un especialista en los procesos sociales que están afectando a la juventud. Es Fabriz Ayad, es catedrático de la Universidad de Toulon, es director del Instituto Filántropo, un personaje curiosísimo, que además nos cura, lo voy a decir, ya lo digo todo. Este es francés, de padres libaneses, nacido judío y con 10 hijos. Con lo cual, cuando se le invitó, hombre, ¿con qué dijo los niños? Pues se comprende, ¿no? Y decía una frase, dice, mira, yo pensaba que era una estupidez, y entre comillas, era una estupidez que los jóvenes se acercaran a unas imágenes, él no le dijo imágenes, a unas esculturas, y le agradecieran cosas o le pidieran cosas. Después de reflexionar y de estudiar, ahora creo que el estúpido era él. La segunda cuestión que ha planteado Jesús sobre las hermandades de Sevilla. El consejo le cae en todos estos asuntos. Bueno, eso es difícil de calibrar, ¿no? Cuál va a ser el efecto esperado. De momento, el salir de nuestro ombliguismo, que es bastante potente, ¿no? Creernos que, por otra parte, verdad, se está diciendo permanentemente, y no es que lo digamos nosotros, que cada vez que salimos fuera, Sevilla es el centro del espíritu, se lo dicen, y probablemente porque responde a una realidad objetiva. Pero bueno, independientemente de que uno sea consciente de eso, lo que el poder estar en contacto con otras realidades, lo que si uno es medianamente inteligente es enriquecerse, ¿no? Yo creo que esa visión más expansiva de otras realidades, yo creo que será un fruto inmediato. El hecho, efectivamente, de que podamos tener en cada una de nuestras hermandades pequeñas reuniones para tomar una cerveza, incluso con gente de otros países, de otras ciudades, eso ya de por sí les va a ayudar mucho a ellos y nos va a ayudar también a nosotros en ese sentido, ¿no? Y también yo creo que eso a todos, ¿no? En general, pero a nosotros también, ¿no? El poder, digamos, escuchar, ¿no? Lo que sería, cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, pero es que lo digo de verdad, porque claro, es que van a estar aquí los ministros del Papa, ¿no? Y ojalá pudiera estar el Papa si le acompañara su fuerza física, ¿no? Porque muestra mucho interés en poder incluso estar también, ¿no? Yo creo que eso también nos va a poner en contacto con lo que serían las líneas de vanguardia, de lo que sería la realidad espiritual de la Iglesia del futuro, ¿no? Y yo creo que si somos un poco permeables a todo eso, nos va a ayudar, ¿no? A llevarlo también en nuestra vida cotidiana, en nuestra junta de gobierno, en fin, a tener un trato. Lo hemos dicho al principio, ser consciente de este tesoro que tenemos, que nosotros somos responsables, estamos aquí, somos comprometidos con la hermandad, ¿no? Y nos cuesta, nos gusta también, ¿no? Porque nos sentimos a gusto. Pero es un tesoro que nosotros nos exige, creo que
tener una fe más comprometida, más madura, para sostener esto para las generaciones futuras. Yo creo que el Congreso también es un pórtico para el gobierno del 25. Igual que el 21 fue un pórtico para el gobierno del año 2000, veníamos en el tercer milenio, un poco, Juan Pablo II un poco nos lanzó ahí, ¿no? Diciendo, bueno, dentro de la iglesia es una época diferente y tal, resulta que todo se acelera mucho más. Resulta que este 2025 es un año 2000, 200 así, ¿no? Por lo tanto, nosotros que nos preparamos ahora para otra realidad que viene, de multiculturalidad que nos mueve nosotros, de la fe ya no se puede suponer, ni muchísimo menos. Entonces, tenemos que, si creemos en Jesucristo, tenemos que permanecer en esa fe y además, bueno, compartirla y celebrarla, ¿no? Y que toda nuestra gran acción celebrativa que la tenemos en la calle y en el interior, porque donde habrá una fe interior que puede ser muy bien para armar nosotros por dentro, ¿no? Los jóvenes creo que también deben estar invitados a participar. Yo creo que participarán, o al menos, como yo en el año 99, que yo no estuve, entonces tenía 23 años y no estaba estudiando todavía en el seminario, no estuve en las ponencias, pero bueno, como estuve ayudando, estuve en las misas y tal, y un poco de aquello, y creo que yo sirve un poco para tomar conciencia y importancia de la formación, por ejemplo, que entonces no erais pocas las veces que lo hacíais, hace 25 años, ¿no? Pues ahora igual los jóvenes darse cuenta de que ahí tienen un lugar donde se puede encontrarse a Dios, hay muchas sedes de Dios, ¿no? ¿no? Y hace falta yo creo que a los jóvenes les hace falta encontrar ese espacio de comunión, de comunidad, esa es su propia hermandad. No sé si hay alguna cuestión más. Yo me gustaría, con el tema que habéis insistido de Europa, si estáis recibiendo alguna respuesta de participación de países europeos que estén especialmente interesados precisamente en el contexto de la afirmación que habéis dicho. ¿Tienen los datos más concretos? No, veréis, tenemos congresistas ahora mismo de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Suiza. Tenemos un grupo numeroso de 34 que vienen de México. Pero son congresistas a título particular, no tenemos ninguna respuesta. Es cierto que tenemos previsto en septiembre difundir el congreso en Italia, como ya hicimos también en el primer congreso. Y de Italia sí estamos recibiendo algunas preguntas o el interés de algunos obispos. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, vamos a ir poco a poco, pero de Europa es cierto que no tenemos un interés, una inquietud institucional o de las diócesis o de los obispos sobre el tema de la piedad popular. Bueno, pues antes cuando Maceiro empezó a hablar de la preparación del jubileo del 25, yo decía que no continúen para no anticiparnos, porque estamos con el año 24, estamos con el Congreso, y a buen seguro que nuestra diputada de formación pues preparará seguramente para el próximo año alguna sesión como esta ya enfocada a lo que será el jubileo del año 2025, en el que también las hermandades y cofradías tendremos por primera vez una presencia importante. Por eso lo dejamos para el futuro. Concluimos, le doy la palabra a nuestro hermano mayor para que cierre la. Pues yo nada, agradecer la presencia de todos los ponentes. Creo que hemos tenido un fin de ciclo realmente magnífico con esta mesa redonda, interesantísimo y que nos afecta a todos. Y antes de despedirnos, querríamos darle un pequeño detalle. No gastamos el cuadro. Esto es una reproducción de la primera medalla que tuvo la Junta de Santo Marta como hermano de penitencia. Entonces, esto es para los José Roda, esta es la de Don Isidro González. Muchas gracias. Don Martín, esta es la primitiva de la que tuvimos, pero no la Qué bonito. Gracias. Así que muchísimas gracias a todos. Yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? Que dice Pablo.